Y el día de hoy contamos con la presencia de nuestro hermano José Córdoba, a quien lo recibimos, hermanos y hermanas, y de él aprenderemos pues mucho en este día con las momias de Nazca. Adelante, hermano, por favor. Gracias, hermanas, hermanos. ¿Se escucha bien? Yo les voy a pedir, hermanos, el día de hoy su atención. El cambio de clima me ha afectado un poquito, no voy a poder levantar la voz como es habitual, así que les pido la máxima atención, por favor. Si le pudiera un puntito más de decor, un toque más. Hola, hola. ¿Ahí? ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Bien, para abreviar, hermanos, porque hoy día queremos a las 6 de la tarde ver, nos han ofrecido unos avances en el programa Tercer Milenio precisamente sobre el tema que nos convoca. Y a partir del próximo domingo va a haber una secuencia de 6 documentales sobre las momias de Nazca, ¿no? Ellos, de repente un afán también protagónico, llaman En busca de los dioses perdidos, ¿no? Pero nosotros sabemos que solamente son nuestros hermanos mayores, Dios solamente hay uno, y al final, si se tratara de ver así las cosas, todos somos dioses, ¿no? En modo proporcional, porque todos somos hijos de un Dios creador, todos tenemos el gen divino, la herencia divina. Entonces vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible para llegar a la hora, ¿no? A las 6 de la tarde, y desde ya les invito los siguientes 6 domingos, pues vengan temprano y ubíquense para ver estos documentales juntos en pantalla gigante. Pasen la voz, hermanos, ¿ya? La asistencia de los hermanos se agradece, se aprecia en fechas de eventos como el anterior evento de mujeres en la ufología. Yo estoy muy satisfecho por eso, pero yo les pido, hermanos, que sigan viniendo, que sigan participando, porque el conocimiento continúa. Hay experiencias muy interesantes que dan nuestros hermanos. Quien les habla también se esmera lo suficiente para poder ofrecer este tipo de conocimientos que usted no lo va a ver en ningún otro lado, ¿no? Y ahora vamos a hacer un cuestionamiento bastante interesante que usted no lo va a ver en otro lado. Entonces conviene, hermanos, que vengan, nos acompañen y de paso nos apoyen, porque ustedes saben que nuestra actividad fundamental son los días domingos, y con ello pues cubrimos nuestras actividades de local, eventos, conferencias, campañas, internet, radio y eventos, ¿no? Estos eventos de ufología, congresos, ¿no? Simposios, obviamente salen del trabajo de nuestros hermanos, y pienso yo y sugiero que deben ser pues apoyados, ¿no? Entonces, por adelantado, mi agradecimiento a todos quienes me acompañan. Veo caras siempre presentes, y a los demás hermanos o a quienes vean este video más adelante les invitamos a ver y a presenciar en vivo nuestras actividades. Entonces, ustedes saben, hermanos, que quien les habla no es muy afín, no es muy fan de denominar con el término terrestre o extraterrestre, ¿verdad? Yo trato de ser un tipo con principios, con línea, pero en esta ocasión hago una excepción porque lo amerita, ¿no? ¿Quiénes son parte de la historia que deriva en estas momias, en estos esqueletitos, como lo dice el hermano Antonio, y en estas culturas, ¿no? Que dieron gran realce, gran brillo al antiguo Perú? ¿Terrestres o extraterrestres? Según mi punto de vista, está bien utilizado el término terrestres o extraterrestres, pero ustedes juzgarán al final de la conferencia si estuvo bien, o de repente pues podemos usar otra nomenclatura, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿las momias de Nazca son terrestres o extraterrestres? ¿No? Y el hermano contesta si quiere ir, son extraterrestres, se levanta de su silla, ¿no? Pero vamos a ver el entorno, ¿no? Porque es bueno estudiar esto, hermanos, es bueno saber y tener en claro. Antecedentes de momias en el Evangelio. ¿Ustedes han visto el término momia en el Evangelio? ¿A cuántos han leído el Evangelio? Nadie. Uno. Lo demás. Miren, hermanos, en Job, en el capítulo 41, ¿no? Hay una parte donde dice por única vez el término momia, ¿no?
Las partes momias de su carne están apretadas, están en él firmes y no se mueven. En este caso se entiende el término momia como un cuerpo enjuto, flácido, flaco, como diríamos, delgado, enflaquecido, casi carente de grasa. Este capítulo está referido a Leviatán, ¿no? Leviatán. Yo les pediría que estudien quién fue Leviatán, pero les adelanto que es una especie de bestia marina, ¿no? Un demonio marino del Antiguo Testamento, a menudo asociada con Satanás. Leviatán. Satanás creado por Dios, esto no es una blasfemia, porque ustedes saben que todos hemos sido creados por Dios, y Satanás es un ángel caído, ¿no? O sea, hasta ahí históricamente es correcto. El término Leviatán ha sido reutilizado en numerosas ocasiones como sinónimo hoy en día de gran monstruo o criatura. Leviatán. Yo siempre les digo, hermanos, términos que ustedes no entiendan, a veces no hay tiempo para responder preguntas, pero anótenlos y búsquenlo en casita, en su libro, en el internet, o pregunten, o pueden ingresar a la página oficial y en un inbox pueden decir, hermano, usted tal día dijo esta frase, esta palabra, ¿qué significa, no? Y yo le explico ya en la tranquilidad del hogar. Acercándonos en la historia, vamos a dar un gran salto y llegamos al antiguo Egipto. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, lo cual es la idea básica que sustenta la existencia de esta práctica, la momificación, ¿no? Los egipcios enterraban a sus difuntos en las arenas del desierto, junto con algunas de sus pertenencias. Eso está pues probado y demostrado, ¿no? Y la arena caliente, ¿no?, del desierto, 40, 50 grados, la arena caliente provocaba que el cuerpo se deshidratara, es decir, se secara, ¿no? Incluso antes de descomponerse, o sea, antes se secaba y luego comenzaba a descomponerse, cosa que no sucede, por ejemplo, en un cementerio, ¿no? Entonces, esto generaba una conservación considerable, un cuerpo deshidratado, ¿no?, seco. Tal vez en alguna ocasión que desenterraron algún cuerpo, habrían notado, ¿no?, que este se hallaría en muy buenas condiciones, se dieron cuenta, dijeron, wow, este cuerpo está como cuando lo dejamos, ¿no? Y posiblemente eso les habría hecho pensar que el cuerpo se conservaba porque estaba viviendo otra vida en la tierra de los muertos. Ellos ya creían en eso. Y al ver estos cuerpos también conservados, de pronto reforzaron esa idea, ¿no? Con esto se empezó a desarrollar una creencia o conjunto de creencias sobre la vida después de la muerte, las cuales no son tan sencillas de explicar. En términos sencillos, prácticos, todo hombre tenía, además de su cuerpo, otros dos elementos llamados Ka y Ba, ambos invisibles, diferentes, pero indispensables el uno para el otro. Cuando los enterramientos dejaron de ser en el desierto y colocaron a sus difuntos en sarcófagos, ¿no?, en habitaciones cerradas, se debía hacer algo para conservar el cuerpo. A partir de entonces se empezaron a desarrollar técnicas para conservar los cuerpos y alcanzó su punto óptimo durante el Imperio Nuevo y las épocas posteriores a este. Damos un salto a Egipto y aparecemos en el antiguo Perú. Acá tenemos un mapa del Perú actual. ¿Por qué? Porque nos vamos a concentrar el día de hoy en la región de Ica. ¿Cuántas provincias tiene el departamento de Ica o la región de Ica? 5, ¿cierto? Ahí tenemos al norte Chincha, luego viene Pisco, en amarillo la provincia central, capital Ica, al lado derecho Palpa y al sur la mítica provincia de Nazca, en color verde. Esto está al sur de Lima. Chincha está a 180 kilómetros al sur de Lima, Pisco a 200, Ica a 300, Nazca a unos 420 kilómetros al sur de Lima, que es la región que está inmediatamente superior en el lado izquierdo a la zona color violeta oscuro, que es Ica, cuya ampliación está al lado derecho. ¿Cómo se daba este proceso de momificación en el antiguo Perú? Sobre todo en la cultura Paracas, que es lo que vamos a comenzar a ver
en esta reunión. Los entierros de los paracas seguían sin duda un ceremonial riguroso y prolongado. El cadáver era momificado mediante una técnica muy elaborada, cuyos detalles permanecen desconocidos, pero la mayor de las veces se recurría a la momificación natural, librada al medio ambiente. La momia, envuelta en su sudario y en posición fetal, ¿no?, más o menos como lo que hemos visto en estos días, posición fetal, era colocada en un cesto de mimbre. ¿Saben lo que es mimbre, no? Es una especie de paja sencilla, más o menos como las canastas que usaban antes las abuelitas para ir al mercado. Mimbre, ¿ya? Envuelta en su sudario y en posición fetal, la momia envuelta en un sudario y en posición fetal era colocada en un cesto de mimbre, ¿no? ¿Se acuerdan del Moisés, de los bebitos? El Moisés cuando nacía, ¿no? El mimbre, el material, ¿ya? Conjuntamente con una serie de objetos. Miren, ahí encontramos una similitud con Egipto, ¿no? Una cesta de mimbre y también con una serie de objetos, lo que nos indica el concepto que los paracas tenían sobre la vida ultraterrena. Ultra, más allá. Ultraterrena, más allá de la tierra. Segunda coincidencia, ellos también creían en la vida después de la muerte. Se han hallado prendas de vestir, ondas, tejidos, así como vasijas con granos de maní, mazorcas de maíz, etcétera, ¿no? Alimentos. La diferencia es que mientras que en Egipto se enterraban con sus pertenencias, sus riquezas, por decirlo de algún modo, acá prevalecían bastante los alimentos, ¿no? El maní, la lúcuma, en el caso de Paracas dice mazorcas de maíz, etcétera, ¿no? Y hay una diferencia. El conjunto, o sea, todo, el cuerpo, el sudario, los alimentos, el conjunto era envuelto cuidadosamente por un número no siempre igual, ¿no?, de mantos o tejidos. ¿Se acuerdan de los mantos paracas? Eran usados también para esto, ¿no? Eran envueltos en un número no siempre igual. Por algún motivo algunos les envolvían con 2 mantos, con 3 mantos, con 6 mantos. Alguna clasificación tenían ellos en la que utilizaban más o menos cantidad de mantos o tejidos. El paquete así formado se llama fardo funerario. Eso ustedes lo han visto en el colegio, el famoso fardo funerario. El manto que se halla más cerca del cuerpo de la momia suele ser el más fino, ¿no?, bordado con figuras que representan simbólicamente el mundo de la mitología paracas. Los mantos restantes, los que van más afuera, las capas ya exteriores, son de menor calidad. Algunos fardos funerarios están envueltos hasta por 10 u 11 mantos y pertenecen sin duda a los miembros de las clases dominantes. Aquí ya nos sugiere que según la clase social de pronto tenían acceso a mayor cantidad de mantos, pero eso no está del todo demostrado. Acá tenemos una momia paracas, luego de haber sido, por decirlo de algún modo, desenfundado, ¿no?, haber quitado sus mantos. Posición fetal, ¿cierto? Como si fuera un feto en el vientre de la madre, ¿cierto? Parece preocupada esa momia, parece que dijera me han encontrado. Y esta momia que ya todo el mundo lo ha visto, ¿no? ¿Cuál es esta momia? A ver, la momia que nos convoca el día de hoy, ¿no? Esta ha sido ubicada en la región Nazca, en algún lugar de la región Nazca, de la provincia de Nazca, región Ica, ¿cierto? La posición es más o menos parecida, es una posición fetal más bien definida y como si estuviese abrazando o abrazándose algo, ¿no? 1,68 m de estatura, forma prácticamente humana, salvo por los dedos de manos y pies. Las trepanaciones es otro punto que nos interesa ver el día de hoy. Existe constancia que los paracas practicaron operaciones quirúrgicas. Tomen nota, operaciones quirúrgicas.
No es solamente el hecho de poner 2 tablas alrededor del cráneo y ajustarlo con una cuerda, no. Operaciones quirúrgicas, especialmente las llamadas trepanaciones craneanas. Para esta práctica, el cirujano Paracas usaba fresas de obsidiana, tumis, ¿no?, o cuchillos con filo en forma de media luna, hechos de una mezcla de oro y plata, bisturís y pinzas. También usaban algodón, miren, gasas y vendas. Se perforaba el cráneo con la fresa de obsidiana y se raspaba o excavaba el hueso dañado con el cuchillo, haciendo un movimiento circular que daba forma circular a la abertura. Realizado el tratamiento respectivo, se obturaba la abertura, se cerraba, ¿no?, el hoyo, la abertura, con planchas de oro o de mate, el mate de la calabaza. Esto permitía que la operación cicatrice sin ningún problema. Miren, no usaban penicilina, antibióticos, sueros, y todo salía normal. Se ha discutido mucho las razones que impulsaron a la realización de esta práctica. Se cree que fueron hechas con la intención de curar fracturas por hundimiento de las paredes óseas, para el alivio de las cefaleas, es decir, el dolor de cabeza, y el tratamiento de las enfermedades mentales, mediante procedimientos mágicos. Posiblemente se creía que al abrir el cráneo salían los espíritus causantes del mal. Muchos cráneos con señales de trepanación indican que las personas sobrevivían a esta práctica. ¿Por qué? Debido a la presencia de callos óseos, ¿no? Si usted practica una radiografía a un hueso fracturado, va a haber un callo, es decir, una soldadura. Se ha hecho análisis a estos cráneos y han encontrado esos callos óseos, los mismos que solo se forman al pasar los años en una persona viva. Por eso se sabe que la gente que era sometida a esta operación vivía normalmente. Más o menos, ya por computadora se simula que el cráneo de un habitante Paracas quedaba más o menos así. Pero era una práctica bastante común, hermanos, una práctica bastante extendida. Entonces, ¿qué pasaba con los Paracas? Andaban estresados, les dolía la cabeza a todo el mundo, o todos tuvieron la moda de arrojar los malos espíritus por el cráneo, o era más bien un ritual, una iniciación o un requisito para trascender a otro mundo o a algún otro entendimiento, o intentaban asemejarse a alguien, ¿no? Porque más adelante vamos a ver aquella moda, ¿no?, que vamos a analizar. Había una moda en sus tejidos, en sus muestras, en sus pictogramas, y a esa moda habría correspondido estas trepanaciones, ¿no? ¿Qué dice la doctrina Alfa y Omega, hermanos? Vamos a repasar estos 2 planos que últimamente los hemos dado a conocer a diversas personas, lamentablemente no con los mismos resultados. Hasta el momento solamente un periodista ha dado cobertura a esto a nivel internacional. Otros periodistas, investigadores han preferido callar o de repente guardar reserva o a esperar de repente, ¿no?, que pasen algunas cosas para ver si es o no como decía Alfa y Omega. Pero acá vamos a revisar brevemente estos 2 divinos planos telepáticos. Ustedes saben que son 4000, ¿no? Traducción telepática de la geometría de Nazca, dictado por el Padre o por el Divino Padre Jehová. Esta geometría, están atendiendo, ¿no, hermanos? Geometría, miren, geometría, corresponde a los mismos autores de los dibujos de las piedras de Ica. Es decir, si a mí me preguntan si fueron los mismos quienes hicieron las piedras de Ica que las líneas de Nazca, ¿yo qué respondo? ¿Que no? ¿O que sí? Que sí, pues, hermanos. Porque dice, esta geometría corresponde a los mismos autores de los dibujos de las piedras de Ica. Esta geometría simboliza el origen geométrico de la Tierra. Ella representa a los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino,
Sus autores son los venidos del planeta amarillo, planeta ya extinguido. Sus autores hicieron tales geometrías con el propósito de dar a conocer su paso por la Tierra. Porque siendo ellos proféticos, sabían que su paso por la Tierra abarcaría solo un periodo. Las matemáticas de estas criaturas son de origen solar. Dominaban los números vivientes, poseían la visión numérica, conversaban con la materia en un tercio de un todo conocido. Esta remotísima civilización no es del tronco de Adán y Eva. Miren, no es del tronco de Adán y Eva. Ellos tuvieron su origen en el planeta amarillo, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. En todos los planetas del universo expansivo pensante hay y hubo troncos originales. Acá hay una diferencia, ¿no? Tronco original. Muchas de estas criaturas galácticas las verá el mundo, porque serán resucitadas del polvo por el Hijo primogénito solar Cristo, porque en virtud del libre albedrío de los espíritus es que unos pidieron juicio final en el planeta Tierra y otros fuera de la Tierra. Las leyes del Creador son iguales tanto arriba como abajo. Los divinos mandatos del Padre Jehová seguirán expandiéndose en forma de nuevos mundos. Esta ley expansiva del universo la sabían los creadores de geometrías y matemáticas de las civilizaciones del pasado, ¿no? Aparte de Nazca, ¿qué otra civilización creen ustedes que hayan conocido estas leyes? Paracas, ¿quién? Wari. En el mundo, a ver, díganme una. ¿Cuál? Los egipcios, puede ser. Ya hemos visto que había cierta relación, ¿no? Brevemente hemos visto que hay una relación entre los egipcios y, en este caso, los paracas. Los egipcios, ¿qué hicieron los egipcios? A ver, que nosotros podamos decir que dominaban la geometría. Las pirámides, ¿no? ¿Qué otra cosa? A ver. De repente, ¿no? Las momias. Bueno, es por esta causa que el elemento geométrico por ellos empleado fue el punto, la línea y el círculo. Acuérdense de eso, ¿eh? El punto, la línea y el círculo. En las matemáticas de Nazca, sus creadores se inspiraron de leyes que sabían que tenían que ver con ellos y con los seres que nacerían en el futuro. Sabían mucho de los actuales hombres. ¿Quiénes son los actuales hombres? Nosotros, ¿no? Y hombres en general, ¿eh? Pues a veces las hermanas dicen, de ustedes nomás. No, hombres en igualdad de género, ¿no? Ser humano. Sabían incluso de que la actual generación caería en una extraña influencia psicológica como resultado de su complejo de posesión al oro. Sabían que en esta extraña influencia el actual hombre se regiría no por las leyes cósmicas, sino por las extrañas leyes del oro. ¿Cómo sabían eso, no? Estas criaturas, autoras de muchos dibujos geométricos grabados en piedras o rocas, quisieron advertir a la actual generación del peligro que corrían al dejarse influenciar por la extraña sensación que causa en todo espíritu la posesión del oro. Ellos sabían la causa del futuro juicio que tendría que enfrentar el actual género humano, porque además de sus facultades proféticas, ¿no? Eso contesta la pregunta, facultades proféticas, ellos recibían comunicaciones galácticas, porque ellos vivieron la era de los cielos abiertos. Y eso explica que sus construcciones solo podían ser vistas desde abajo o desde arriba, ¿no? En el caso de las líneas de Nazca,
Ustedes saben, hermanos, que hasta el año 1950-52 se hizo la carretera panamericana en medio de las líneas. Cortaron muchas figuras, ¿no? Daño patrimonial, pero es que nadie sabía, ¿no? Solo después, cuando vino la navegación aérea, se dieron cuenta y dijeron, ¿y esas líneas qué son? ¿Son trazos de la carretera? No, para nada, si la carretera está acá. ¿Qué es entonces? Elevaron un poco más la máquina y vieron las formaciones. Recién en el año 56, 57, ¿no? Y ahí dijeron, ¿qué es esto, no? Y se comenzó a investigar. Años más adelante vino la dama del desierto. ¿Cómo se llamó? María Reis, ¿verdad? Muy bien. Y pues ella ofrendó su vida al análisis de estas líneas, ¿verdad? Ella también en su momento supo de la doctrina Alfa y Omega, se le llevó estos dos planos, pero su conclusión final, pues semanas antes de su partida, fue de que esto era un calendario agrícola, ¿no? Pero no nos pudo explicar por qué desde abajo no se podía ver nada, ¿no? Qué raro calendario agrícola, y sobre todo en una zona de desierto, ¿no? Estas criaturas, ¿no? Refiriéndose a quienes diseñaron las piedras de Ica y las líneas de Nazca, porque son los mismos, sabían en qué consistía la divina palabra viviente del Creador de todas las cosas. Sabían que todo lo salido del Creador constituía una sola línea geométrica y que esta línea abarcaba el todo sobre el todo, abarcaba a lo espiritual y a lo material. Y sabían que esta línea venía sucediéndose de mundo en mundo, de sol en sol. De este concepto nace el verbo divino que tomó la forma de vida humana. En otros universos que están dentro del mismo universo, el verbo divino tomó otras infinitas geometrías, porque si lo de arriba es igual a lo de abajo, el verbo divino posee divino libre albedrío, tal como los hombres poseen libre albedrío humano. Y como el libre albedrío está también en el todo sobre el todo, es que todo libre albedrío está también compuesto de línea solar alfa. Los más profundos de entre ellos, porque también había, ¿no?, jerarquías espirituales entre ellos, entonces los más profundos de entre ellos hasta sabían de quiénes se interesarían por el estudio de sus grabados. Imagínense, ¿no? Hace miles o quizás decenas de miles de años, ellos sabían y decían, mira, este se va a interesar, él va a estudiar las piedras, él va a venir, ¿no?, va a chequear las líneas. Él de ahí no tanto, él sí. Ahí está. Hasta sabían de quiénes se interesarían por el estudio de sus grabados. Toda roca o piedra grabada existente en este mundo será traducida por la telepatía viviente entre padre e hijo. Al traducirlas, se irá desmoronando todo el falso edificio de la falsa historia surgida del extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. La actual historia es falsa, porque los hombres cayeron en falsedad. La más grande falsedad de los hombres consiste en que, habiendo prometido al Padre Jehová cumplir con su divina moral en una forma de vida, no lo cumplieron, porque de los hombres salió la extraña desigualdad. A ver, ¿quién me dice en qué otro lugar de acá del Perú nomás, para no ir muy lejos, hay piedras grabadas? No, pues fuera de Ica, aparte de Ica, otro lugar. A ver, arqueólogos del Perú peruano, en Ayacucho, en Ancash. Yo conozco un lugar, hermanos, en el sur, en Tacna, a unos 20 minutos en auto, hay un museo arqueológico abierto que se llama Miculla. Tal vez hayan escuchado, en Miculla hay también unas piedras que tienen unos dibujos más, digamos, preciosistas, ¿no?, unos dibujos bien bonitos, pero que hasta ahora no se sabe muy bien qué significan. Y esta zona también está en un desierto, ¿no? Es un desierto muy, muy seco, muy cálido, y hay este tipo de piedras. Por eso dice ahí, ¿no?,
toda roca o piedra grabada existente en este mundo, o sea, ¿cuántos otros lugares más habrán, no? Será traducida por la telepatía viviente entre padre e hijo. Y ahí está la fotografía. Este es uno de los pocos divinos planos que he visto que no tiene un dibujo como tal, sino una fotografía, ¿no? Por algo será. Entonces ahí está lo que convoca un poco a los científicos, ¿no? Las líneas, las tres patitas, los tres dedos, y esto tiene un significado, ¿no? Esto tiene un significado que vamos a revisar brevemente, ¿no? Dice, esta figura enseña a una criatura postrada, ¿no? Lo que el hombre le denomina, ¿cómo se llamaba esa figura? A ver, ¿cómo se llamaba esto? ¿En el colegio qué nos dijeron? O en la universidad, la araña, ¿no? La araña. Sin embargo, araña no se baña, dice. ¿Qué dice la doctrina Alfa y Omega? Esta figura enseña a una criatura postrada, ¿no? Lógico, hermano, si está siendo visto de lo alto, puede ser de repente un hermano musulmán, ¿no? Cuando llega a la Meca, se postra, ¿no? Se arrodilla. Véanlo bien, ¿no? Si usted se arrodilla y se postra, ¿no? Se tiende en el suelo, más o menos quedaría así, ¿no? De ese modo. Es una representación, una alegoría. Esta figura enseña a una criatura postrada. Su símbolo significa Alfa y Omega, lugar de origen del planeta Tierra. La posición de los brazos tiene la geometría de un ángulo recto de 90 grados. Los brazos están rectos, ¿sí o no? Representa la geometría original con que nació la chispita solar de la que es actualmente la Tierra. Toda chispa original de todo planeta nace con una geometría propia. Hay tantas geometrías planetarias como planetas hay en el universo expansivo pensante. Sin embargo, nuestras tres geometrías básicas, ¿cuáles son? A ver. El punto, la línea y el círculo. Muy bien. Pero sin embargo dice que hay geometrías infinitas, ¿no? Infinitas. Los brazos de la criatura poseen tres, ¿no? Ahí empezamos, ¿no? 3 líneas paralelas. Esto enseña la Trinidad lineal, porque todo elemento conocido y desconocido posee Trinidad, porque nadie es desheredado ni en lo más microscópico. La Trinidad era para ellos el alfa y la omega de la galaxia Trino. Trino significa 3 en 1, el Padre, el Hijo y el conocimiento llamado Espíritu Santo. Cada uno, al crearse su propio conocimiento, se crea su propio Espíritu Santo, se crea su propia Trinidad en su conocimiento. El que la figura lleve en sí misma su propia Trinidad significa que cada cual se labra su propio cielo, ¿no? Cada cual se labra su propio cielo. Esta figura compuesta de cabeza, brazos y piernas enseña que las ideas mentales tienen en su microscópico principio el mismo principio que rigió para la primitiva chispita de lo que es la Tierra. Indica que lo de arriba se repite abajo. Quiere decir que cada vez que se piensa, la idea generada nace en forma lineal alfa, recorre en forma instantánea el cuerpo físico y lo abandona en forma circular o círculo omega. Es más o menos como se genera una onda de radio, ¿no? Siempre se emite una onda de radio en forma circular. Estas criaturas sabían lo que sabía el Hijo primogénito solar Cristo. Él dijo, soy el alfa y la omega. Lo que quiso decir el Hijo de Dios fue que había un lugar cósmico llamado alfa y omega, de la que nació la Tierra. Las líneas alfa de la figura están unidas al cuerpo de la misma. Esto significa unidad en el todo sobre el todo.
significa que ni una molécula es independiente del resto del universo, y significa que todo retorna a su lugar de origen. Esto ya se repitió, ¿no? Creo que sí. El que ambos brazos tengan las líneas alfa significa que existen trinidades creadoras de mundos que son iguales y a la vez desiguales. Porque un brazo es izquierdo y el otro derecho. Son iguales y a la vez desiguales. Este término es muy interesante de estudiar, hermanos. Esto explica el por qué. ¿Han visto la Divina Vara? ¿Alguien ha visto la Divina Vara? ¿Por qué el número 5 está fuera de cuadro, como se dice? ¿Alguien se acuerda? Cuando lo veamos en alguna conferencia se van a acordar de esto. Existen trinidades creadoras de mundo que son iguales y a la vez desiguales, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo es eso, no? Si es igual ya no es desigual, pues. Pero van a ver que sí, son iguales y a su vez o a la vez desiguales, porque un brazo es izquierdo y el otro derecho. En los brazos hay 4 líneas alfas, lo que significa figura en revelación, conteniendo en ella la interpretación de la Trinidad. Porque si el todo sobre el todo contiene Trinidad, el 4 geométrico y el 4 numeral también la poseen. La interpretación de 4 líneas en los brazos significa que conocían la Trinidad binaria, ¿no? Un significado que no se ha visto mucho, no lo hemos visto mucho. 4 significa Trinidad binaria. Para ellos, el 4 representaba una trinidad de mayor jerarquía entre las trinidades que conocían. Las líneas alfa de la figura enseña también que de cada uno nace la dimensión llamada destino, ¿no? Y que cada destino, o que todo destino de la Trinidad nuestra hace uso de espacio, tiempo y conocimiento o filosofía viviente. El 4 representa el cuadrado hecho número. El 4 representa el cuadrado hecho número. Lo que significa que la Trinidad está en todas las trinidades geométricas, numerales, filosóficas, creando el todo sobre el todo. Los antiguos de Ica y de Nazca llamaban al Hijo de Dios el niño de la faz radiante. Miren, el niño de la faz radiante, venido de los lejanos soles de colores del macrocosmo llamado reino de los cielos. Y sabían que su nueva aparición sería en los últimos tiempos del extraño mundo creado e inspirado en extrañas leyes del oro. Y sabían que su aparición causaría espanto en la bestia y en la ramera del extraño mundo del oro. Y sabían que su llegada sorprendería al mundo tal como un ladrón de noche sorprende a todos. Este punto es sumamente importante, hermanos, porque explica de cierta manera por qué día a día hay hallazgos arqueológicos en todo el mundo, ¿no? En Marruecos han descubierto que el hombre antiguo tendría 100.000 años más que lo que pensábamos. En el norte peruano se ha encontrado que el hombre antiguo no tendría 5.000 ni 7.000 años, sino que nada menos 13.000 años. Ahora estas momias, y así, en Chile han encontrado un resto de 15 centímetros que ya están diciendo que es un resto humano, pero ¿cómo un resto humano conformado puede medir 15 centímetros? ¿No? Y así, en diversos lugares están apareciendo este tipo de cosas. Entonces, tiene razón o tiene relación con lo que dice acá, ¿no? Sabían que su nueva aparición sería en los últimos tiempos del extraño mundo creado e inspirado en extrañas leyes del oro. Y sabían que su aparición causaría espanto en la bestia y en la ramera del extraño mundo del oro. Y sabían que su llegada sorprendería al mundo, tal como un ladrón de noche sorprende a todos. Ahora una repasada rápida a la traducción telepática de las piedras de Ica. Le rogaría a los niñitos, por favor, un poquito de silencio. Gracias. Traducción telepática de las piedras de Ica, dictado por el Divino Padre Jehová.
Las piedras de Ica representan una remotísima civilización posterior a la civilización atlante. Esta civilización recibió 1/3 del conocimiento de los atlantes. Miren, los antiguos pobladores de Ica tenían 1/3 del conocimiento de los atlantes, ni más ni menos, un conocimiento importante. Ellos se llamaban los venidos del planeta amarillo, un planeta desaparecido. El reinado de estas criaturas galácticas abarcó un periodo de 8000 años antiguos, ¿no? Aunque fueran años actuales, 8000 años es un tiempo bastante respetable, pero ahora vamos a ver que ese tiempo es aún mayor. Un año antiguo equivalía a 4 de los actuales, porque en aquellos tiempos todo era gigantesco, incluyendo el tiempo. Un día y una noche equivalían por 4. Estas criaturas no son de la raíz de Adán y Eva. Volvemos a insistir, ¿no? Tienen otro tronco generacional. No son de la raíz de Adán y Eva, porque ninguna pareja de la creación es única. No confundamos, hermanos, con ser primeros y con ser únicos. Se puede ser primero, pero no único, ¿cierto? De todo hay en la viña del Padre, y no obstante, Adán y Eva siguen siendo los primeros. Ahí está bien claro, ¿no? No obstante, Adán y Eva siguen siendo los primeros padres del género humano. Hay que distinguir entre lo que es de la tierra y lo venido de fuera de la tierra. Así como Adán y Eva son causa de esta humanidad, las criaturas que han visitado la tierra son causas salidas de otras causas del universo expansivo pensante. Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Tal como esta humanidad que trata de llegar a lejanos planetas, otras criaturas hicieron lo mismo. La tierra que pisamos tiene tantos siglos de antigüedad como moléculas tiene la tierra, ¿no? ¿Quiere usted averiguar qué edad tiene este planeta? Fácil, póngase a contar, ¿no? Es por ello que ningún científico del mundo ha podido calcular la edad de la Tierra, porque el número escapa al poder mental humano. Y de esto ya nos estamos dando cuenta, ¿no? O sea, si el hombre tiene más tiempo de vida, las glaciaciones han sido mucho más antes de lo que pensábamos y mucho más rápidas también. Entonces, como que todo se va expandiendo, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que esos 4.500 millones de años que se le asigna a nuestro planeta no son nada, ¿no? No son prácticamente nada. La civilización de los venidos del planeta amarillo eran criaturas de 2 tamaños. Presten atención a esto, ¿eh? De 2 tamaños. Los que siguieron multiplicándose en la Tierra fueron gigantes. Los primeros que llegaron eran pequeños. Los gigantes medían hasta 8 metros, 8 metros, y los pequeños 1,20 m. Estas criaturas tenían ojos grandes y sus rostros eran muy semejantes, algo así como una gran familia de gemelos, o sea, muy parecidos entre sí. Uno no podía muy bien distinguir. Así como cuando usted viaja a la China, por ejemplo, ¿no? Siempre se dice, los chinos son igualitos, ¿no? ¿Cómo se reconocerán, no? Más o menos así. Dice ahí que estas criaturas tenían ojos grandes y sus rostros eran muy semejantes, algo así como una gran familia de gemelos. Ellos llegaron en platillos voladores. Cuando llegaron, ellos ya sabían de la catástrofe de los atlantes, porque en la televisión solar de estas naves celestes vieron la destrucción de la Atlántida. Esto ocurrió mientras ellos venían en viaje a la Tierra. Esto nos da una idea de cuán lejos pueden haber venido, ¿no? Porque más adelante vamos a ver la diferencia entre los atlantes, su desaparición y la cantidad de tiempo que pasó para que lleguen estos hermanos que radicaron en Ica. Pero pese a ellos mientras viajaban veían la destrucción de los atlantes, ¿no?
en vivo y en directo a través de su televisión solar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo habrán viajado? ¿Desde dónde habrán venido? Eso nos da una idea, pues, que el universo realmente es insondable aún hasta el día de hoy, ¿no? Miren, los atlantes también habían salido del planeta amarillo, ¿no? Eran como decir los primos, ¿no? Los atlantes vinieron y luego vienen estos hermanos que están en Ica o estuvieron en Ica. Los atlantes también habían salido del planeta amarillo. Ambas civilizaciones salieron de un mismo tronco planetario, aunque entre ellos había un tiempo de 33 millones de años de diferencia, ¿no? Pónganse un ejemplo, mientras que los hermanos que estuvieron en Ica, en Nazca, en Paracas, empezaron a viajar, ¿no? Subieron a la nave, calentaron motores, comenzaron a venir, empezaron el viaje. Los atlantes se iban cayendo acá, ¿no? El continente se iba hundiendo, la catástrofe. Entre un evento y otro hubieron 33 millones de años. ¿Se imagina usted viajar esa cantidad de tiempo? ¿Cuánta distancia se puede recorrer en un platillo volador? 33 millones de años. Si ese platillo volador viajara a la velocidad de la luz, serían 33 millones de años luz, ¿no? Que dicho sea de paso, es más o menos la distancia a este último sistema que han descubierto, el TRAPPIST, ¿no? Creo que eran 40 millones de años luz, una cosa así. Tal vez estoy equivocado en los números, pero como referencia, para que se hagan una idea, qué tremendas distancias recorrieron para estar aquí entre nosotros, ¿no? Entre ellos había un tiempo de 33 millones de años de diferencia. Los atlantes eran más primitivos. Los últimos fueron las últimas generaciones del planeta amarillo, planeta en estado de vejez y pronto a desaparecer. Los venidos del planeta amarillo eran grandes sabios, tenían maravillosas facultades para obrar en la materia. Eran profetas que leían el futuro de todo lo planetario. Ellos sabían que iban a partir de la Tierra, y sabiéndolo es que dejaron grabadas en piedra lo mejor de su ciencia, ¿no? Entonces, cuando usted vea un pajarito, un colibrí, un animalito, no es arte, hermanos, es ciencia. Ahí hay un significado mucho más profundo que decir qué bonito, cómo dibujaban, es casi una foto. No, muy aparte de eso, en esos dibujos hay, ¿qué hay? Ciencia, ¿cierto? Ahí está bien claro. Ellos sabían que iban a partir en algún momento, o sea, estaban ¿cómo dijo la Divina Revelación? Estaban de paso, ¿no? Y sabiéndolo, es que dejaron grabadas en piedra, que era lo más duro y duradero de la época, en piedra, ¿no? Lo mejor de su ciencia. ¿Ya? No pierdan de vista eso también, hermanos. Ciencia. Este punto es importante. Miren, hermanos, para los hermanos investigadores les regalamos una perla. En la grabación de las piedras participaron 300 grabadores. Muchas piedras se encuentran bajo el mar. Usted dirá, ¿pero por qué? Si ellos trabajaban en tierra firme, ¿por qué están en el mar? ¿Se acuerdan el mes pasado cuando les hablé un poco de las culturas del norte? Chimú, y dijimos que ellos tenían un asentamiento por lo menos 40 kilómetros adentro de lo que hoy es el mar. O sea, en aquellas épocas el mar estaba bastante más retirado, ¿no? Es como que ahora la playa no estuviera en Lima, sino en Chosica, 40 kilómetros más adentro. Pero hay alguien por ahí que dirá, pero antes, hace algunos miles de años, la costa estaba más abajo, estaba por Lima, por Callao. Ahora el mar ha llegado hasta acá, igual. Entonces eso explica, hermanos, científicamente el por qué la Divina Revelación dice que muchas de las piedras se encuentran bajo el mar. Seguramente en toda la costa peruana el mar estaba bastante más retirado que ahora. Y ellos se encontraban bastante más hacia afuera.
no necesariamente en Ica o en Nazca, sino bastante más afuera, ¿no? En Ica hay una playa muy grande que se llama San Fernando, ¿no? A la cual casi nadie llega porque es una playa muy, muy lejana, muy difícil de llegar. Pero de algún modo grafica que hubo terreno sólido bastante afuera de lo que hoy conocemos. Entonces este es un material muy importante, hermanos, si un científico se anima a buscar de verdad, ¿no? Muchas piedras se encuentran bajo el mar. Su desaparición de la Tierra fue por eliminación gradual y natural. Miren, eliminación gradual y natural. Cuando ellos reinaron, la faz de la Tierra tenía otra forma. Los animales prehistóricos estaban desapareciendo. Sobre la Tierra había un tercio de ellos. La historia humana nos enseña que el último animal prehistórico falleció hace 65 millones de años, ¿no? Por la caída de ¿qué cayó? Un meteorito, ¿no? En las costas del Golfo de México, en Yucatán, y se destruyó toda la vida animal prehistórica, ¿no? Pero acá dice que cuando llegaron los pobladores del planeta amarillo, los animales prehistóricos aún estaban desapareciendo. O sea, fue una cosa bastante más gradual de lo que la ciencia humana supone, ¿no? Estaban desapareciendo, dice. Sobre la Tierra había un tercio de ellos, o sea, habían todavía algunos. La civilización se comunicaba con la galaxia. Eran los últimos tiempos de la era llamada Era de los Cielos Abiertos. Y les vuelvo a decir, eso explica por qué sus construcciones estaban diseñadas para ser vistas desde arriba, ¿no? Era de los cielos abiertos. Ellos poseían otra sagrada escritura. Este es un punto muy importante también, porque en su evolución, o porque su evolución era otra. Tenían la sagrada escritura del planeta amarillo. Entonces, por deducción lógica, cuando nosotros evolucionamos, ¿se justifica o no que llegue una nueva sagrada escritura? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen no? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen sí? Levanten la mano. ¿Y quiénes no dicen nada? Ahí está la explicación, hermanos. Si nosotros suponemos haber evolucionado, entonces necesitamos, queremos, merecemos, como quieran ustedes llamarlo, otra sagrada escritura, ¿no? Y eso explica por qué las tres doctrinas, ¿no? Mosaica, cristiana y la doctrina del Cordero de Dios. Ellos, dice, ¿no?, los venidos del planeta amarillo poseían otra sagrada escritura porque su evolución era otra. Así de simple. Tenían la sagrada escritura del planeta amarillo. Si ellos eran telepáticos, entonces tal vez no necesitaban ni mandamientos, porque sabían muy bien lo que tenían que hacer, ¿no? Y no desaparecieron porque cayeron en su ley, sino su desaparición fue selectiva y gradual, dice, ¿no? O sea, ellos cumplen misión, vienen, dejan un mensaje y se van, ¿no? Estas criaturas levitaban y se alejaban del planeta, más allá de las nubes. Y aquí viene lo que revisamos al principio, ¿no? Hacían operaciones médicas, ¿no? ¿Se acuerdan al principio que dijimos? Que eran, sí, cirujanos, ¿no? Porque hacían operaciones craneales, conocían lo que era la gasa, el algodón, el bisturí, la fresa, ¿cierto? Y curaban con placas de oro, plata y hasta mate de calabaza. Y no había infección, y el paciente vivía. Por revelación se confirma esto, ¿no? Hacían operaciones médicas penetrando en el cuerpo físico en forma mental, ¿no? O sea, ahí no había de repente pues el tomógrafo, ¿no? Sino la cuestión era más bien mental. Desde dentro daban órdenes
e instrucciones a seguir en la operación. Vivían por término medio 300 años y muchas veces pasaban de los 500 años. O sea, su esperanza de vida era por lo menos 6 veces mayor a nosotros, ¿no? Que a duras penas llegamos a los 70, 80 años con andador, prótesis y placas de titanio, clavos, ¿no? Peluca y prótesis dental. Porque tenían la ciencia de rejuvenecer a las células de la vejez. Miren, en esa época ya dominaban la ciencia de rejuvenecer a las células. Ahora recién la ciencia humana dice que está tratando de llegar a ese punto, ¿no? De reactivar a las células madre para ver si vivimos un poco más. Ellos ya lo conocían, muchos miles de años atrás, ¿no? Ahora la pregunta que está de moda, ¿no? Un poco para ir redondeando la conferencia, ¿no? ¿Quién fue la primera mujer del Evangelio? Hasta hace algún tiempo se decía Eva, ¿no? Pero en el mismo Génesis, hermanos, hay una especie de sinsentido, ¿no? Se menciona 2 veces la creación de la mujer y 1 vez la creación del hombre. Y uno dice, pero ¿por qué ese énfasis de señalar la creación de la mujer? Algunos estudiosos dicen, no, es que no era Eva, era una mujer y luego Eva, ¿no? Eso se los muestro como cultura general, porque de repente en algún momento nos preguntan, ¿no? El origen de la leyenda que presenta a Lilith, que está de moda ahora, Lilith, como la primera mujer, se encuentra en una interpretación rabínica de Génesis 1:27. Revisen, hermanos, en su casa, Génesis 1:27. Antes de explicar que Yahvé dio a Adán una esposa llamada Eva, formada a partir de su costilla, el texto dice, antes, ¿no? El texto dice, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Si bien hoy suele interpretarse como un mismo hecho explicado 2 veces, otra interpretación posible es que Dios creó en primer lugar una mujer a imagen suya, formada al mismo tiempo que Adán, ¿no? Creó a Adán a imagen suya, luego creó a la primera mujer a imagen suya, ¿no? Algo pasó que luego creó a la mujer ya no a forma suya o a imagen suya, sino que de la costilla de Adán, ¿no? Y eso explicaría un poco la diferencia, ¿no? O sea, ¿por qué Adán lo crea a su imagen y a Eva solo lo crea a partir de una costilla? ¿Qué hubo ahí, no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa aparente desigualdad, no? Esa injusticia, ¿no? La primera mujer a la que alude Génesis 1:27 sería Lilith, la cual abandonó a su marido y al jardín del Edén. Esa es una historia que de repente en otro momento vamos a tratar, vamos a abundar un poco, ¿no? Pero la pregunta importante acá es, ¿Adán y Eva fueron origen del tronco humano? ¿Sí o no? ¿Quién dice que no? A ver. ¿Adán y Eva fueron origen del tronco humano? ¿Pero fueron el único tronco? ¿Sí o no? Fueron los primeros, ¿pero fueron los únicos? No, ¿verdad? Porque miren, revisen el Génesis nomás. Aprovechen de que han abierto Génesis y chequeen Génesis capítulo 3, versículo 20. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes, ¿no? El origen, la madre de todos los vivientes. Muy bien, se demuestra que fueron los primeros. Y en Génesis 3, versículo 16, un poquito antes, dice, y salió Caín, ¿no? Cuando Caín mata a Abel, recibe el castigo, Dios como castigo le impone el trabajo, pero a su vez un castigo por el cual nadie podía tocar a Caín, ¿no? Porque era automáticamente maldecido. Y con esa, digamos, con ese sello en la frente, ¿no? Con esa afrenta, sale Caín de delante de Jehová y habita en la tierra de Nod, ¿no? Se va a otro lugar que se llama la tierra de Nod, al oriente, ¿no? Al este de Edén, ¿no?
El Edén estaba rodeado por unos ríos y a la vez por otras ciudades. Caín sale, se va a la tierra de Nod, al oriente de Edén. Pero lo sorprendente es en el versículo 17, dice, conoció Caín a su esposa. ¿De dónde viene esa esposa? ¿No? La cual concibió y dio a luz a Enoc. Dio a luz a Enoc y edificó una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc, la ciudad de Enoc. Entonces, esto demuestra que en el mundo, en el planeta, ya habían también otros troncos, ¿no? Entonces, es como de repente los españoles, ¿no? Son, digamos, una raza, ¿no? Una estructura etaria, una comunidad. Llegan acá y encuentran otra comunidad que ellos de repente ni se imaginaban, de repente esperaban llegar a terrenos vacíos, ¿no? Vírgenes. Y la ley de la naturaleza lleva a la descendencia, ¿no? Entonces viene el mestizaje. Igual, conoció Caín a su esposa, lo cual demuestra que Adán y Eva fueron los primeros, pero no los únicos, ¿ya? Entonces, la explicación es esa. Fueron el origen del tronco humano, pero no fueron el único tronco humano. ¿Y qué hay del origen humano como lo cuenta la historia? Porque hay muchos que nos preguntan, ¿no? Y los primitivos, el paleolítico, ustedes lo borran de un plumazo con su Biblia, con su revelación. También se da este origen, hermanos. En el origen de las cosas, el Divino Creador dice claramente, debéis saber distinguir el principio inteligente y el principio primitivo. ¿Ya? Hay dos principios, el principio inteligente y el principio primitivo. Adán y Eva y los hombres de las cavernas. Ahí está. Lo que hemos venido denominando, pero también lo que indica la historia humana. Adán y Eva y los hombres de las cavernas. El principio inteligente o angelical es el principio del tronco humano. Es decir, ¿quién es? Adán y Eva. Principio inteligente o principio angelical. Es el principio del tronco humano. Después de la caída de Adán y Eva, mire, sitúense en el tiempo, primero es Adán y Eva y después, dice, de la caída de Adán y Eva, la creación cambió de cualidad y calidad. De angelical se tornó en humana, de inmortal a mortal. Es decir, que la intención de vuestro Creador fue que la eternidad fuera permanente en la tierra. La desobediencia de vuestros primeros padres frustró tal deseo. Los elementos mismos se dividieron en sus libres albedríos, porque ante tal acontecimiento la tierra dejó de ser paraíso. Entonces, hubieron estos dos orígenes de la historia. El principio inteligente o angelical, protagonizados por ¿quiénes? Por Adán y Eva. Y el principio primitivo, protagonizado por ¿quiénes? Por el antiguo hombre, ¿no? El Pithecanthropus y de repente los antiguos protohombres, ¿no? Que según la evolución descenderían del mono, pero ya nosotros sabemos que eso tampoco es así. ¿Y los faraones dónde quedan? En el origen de las cosas dice la divina revelación, porque la historia de los faraones es una historia fascinante, como viene explicado en revelación por el Padre Jehová. Ellos, dice el Padre, no eran del tronco de Adán y Eva, eran otro tronco. Miren, ahí tenemos tres troncos, ¿no? La de la mujer de Caín, Adán y Eva, y acá los faraones. Ahí nomás ya tenemos tres troncos, ¿no? Por eso es que tenían otra ciencia, otra evolución, en una época donde todo era primitivo. Entonces, como nadie es único, nadie pertenece a un solo tronco de género. Hay troncos arriba y hay troncos abajo, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Entonces ellos, los faraones, eran telepáticos, tenían grandes poderes, porque eran criaturas más antiguas que los humanos, más evolucionados. Ellos venían de otro tronco, de otro planeta. Todos los científicos, investigadores, periodistas y demás se olvidaron de esto.
¿Qué es eso, hermanos? Cultura Paracas. ¿Y la ciencia humana cómo le llama? No. ¿Cómo le llaman? El candelabro, ¿no? Pero en Divina Revelación dice ahí, ¿no? Uno de los símbolos más comunes era el tridente. En este símbolo representaban a la galaxia Trino, la galaxia de los soles amarillo pálidos, y tal vez por eso eligieron la arena, por su color. ¿Qué color es la arena? Amarillo pálido, ¿no? Porque todo tiene significado. Ellos no hacían las cosas por gusto, ellos tenían dominio y conocimiento profético, hermanos, no olviden eso. Estas criaturas sabían de la Trinidad como nadie ha sabido hasta ahora. Sabían que de los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino había nacido la chispita de la que es actualmente la Tierra. Sabían que el sol Alfa había fecundado al sol Omega. Sabían que lo de arriba es igual a lo de abajo. Se cumplían leyes semejantes a este mundo. Sabían que en los mundos de arriba se cumplían leyes semejantes a este mundo. Poseían un gobierno común. No conocían la extraña psicología que da la posesión del oro. Esto lo saben ustedes. Los investigadores todavía tendrá que pasar un rato para que lleguen a conclusiones tales, hermanos. Por eso les digo, vengan, participen. Entonces la Trinidad es esta, ¿no? La momia que se ha encontrado últimamente, la figura que conocíamos como la araña y que es más bien un ser postrado, visto desde lo alto, y el tridente, que hasta el día de hoy conocíamos como el candelabro de Paracas. Entonces ahí está, hermanos, la Trinidad representada en todos sus aspectos, aparte de lo que ustedes han visto, ¿no? Piedras, telares, representaciones, donde están los tres dedos por doquier. Entonces hay una relación intrínseca, muy estrecha, hermanos. La Trinidad, la galaxia Trino, nuestro origen y también nuestro destino, ¿no? Conclusiones, hermanos. Este modesto servidor plantea las siguientes conclusiones, ¿no? Número 1, los hallazgos en la región Ica corresponden a seres y culturas de otros mundos más evolucionados. Número 2, estos son los primeros hallazgos, que es la punta del iceberg. Esto recién empieza. Y bueno, también lo dice el investigador Maussan, ¿no? Esto recién empieza. Algún día se podrá encontrar una momia de 8 metros. Ustedes ya sabrán a quién corresponde el cuerpo de ese ser de 8 metros, ¿cierto? Número 3, se justifica la oposición de quienes viven y duermen en la zona de confort, porque hoy día ha salido un comunicado de una comunidad o una supuesta comunidad científica diciendo que se está utilizando el evento del hallazgo de la momia para fines ufológicos, ¿no? Entonces tildan a todos los investigadores que han venido como ufólogos, en un sentido peyorativo, ¿no? Es decir, no son historiadores, no son arqueólogos, no son científicos, sino ufólogos, entre comillas. Entonces, por eso yo digo ahí, se justifica la oposición de quienes viven y duermen en la zona de confort, porque nuestros queridos científicos, pues, como que no estuvieran, ¿no? Mucho fuego no dan. Eso es revelador, hermanos, porque siempre que ellos durmieron, el mundo dio saltos tecnológicos y culturales. Así que esperamos que este sea otro gran salto tecnológico y cultural, ¿no? Número 4. Todo esto coincide con los grandes acontecimientos anunciados en el Divino Evangelio y la doctrina de revelación. Ellos, ¿no?, los hermanos mayores, invirtieron muchos recursos y lo mejor de su técnica para dejarnos este importante anuncio incomprendido hasta hoy. Ustedes ya saben más o menos cuál es el mensaje que está ahí. Número 5. Quien tome en cuenta lo señalado en la divina revelación se llevará los laureles del reconocimiento internacional, ¿no? Atención, periodistas e investigadores. Alguien va a tomar la iniciativa de comenzar a dar esto a conocer en serio. Él se lleva la gloria a nivel humano. Y para terminar, hermanos, esta representación se ha encontrado en Chincha.
Según los investigadores, esto representa al dios jaguar en Chincha, muchos kilómetros más al norte de Ica y muchos más de Nazca. Y este ser también tiene 3 dedos en las 4 extremidades. Es decir, que esto podría comenzar a abarcar un territorio aún mayor. No solamente Ica, Pisco, Nazca, sino ahora Chincha, el dios jaguar. Del rebaño peruano, hermanos, sale la más grande revelación al mundo. Luego de todas estas revelaciones sale una revelación aún mayor, hermanos, y ustedes saben cuál es. Gloria al Divino Creador. Muchas gracias. Gracias hermanas, hermanos. Algo interesante de lo que tiene Perú, por algo la divina revelación ha llegado acá a Perú y eso nos indica un enorme trabajo que nos está dando el Divino Padre Eterno. Por algo es tierra de incas, ¿no? Los incas generaron un gran imperio de trabajo, de lucha, esfuerzo y esos valores intrínsecos.